Él mintió sobre su edad, confundió el cuidado con el amor, y cuando llegó el momento de cumplir su promesa, simplemente desapareció. Tomó el dinero y la comida y se fue para siempre sin mirar atrás. Leía sus cartas en silencio y las guardaba en un cajón sin responder, sin arrepentimiento. Soñaba con convertirse en una estrella y lo logró. Pero en la cima de su fama, cuando el nombre de Utiosov resonaba en toda la Unión, el destino regresó. Esta es una historia sobre la traición que comenzó con una taza de té y una mentira, sobre una deuda que regresó 13 años después, con precisión milimétrica, sobre cómo un muchacho judío con una guitarra se convirtió en la voz del país y toda su vida escuchó dentro de sí mismo la voz de aquella a la que traicionó. Mira hasta el final. Lo más terrible no es lo que hizo, sino lo que sintió después. En el otoño de 1989, un acto descuidado, casi infantil, se convirtió en un momento crucial en el destino de un muchacho llamado Liodia Weisbein. En el sexto grado de la Escuela de Comercio de Odessa, se convirtió en el protagonista no de un éxito académico, sino de un ruidoso escándalo. Solo una escena en el aula y todo se fue al garete, cuando el profesor de ley de Dios, un rabino anciano con voz suave y habla pausada, intentó hacer entrar en razón a Liodia. Este no solo se burló de su forma de hablar, sino que, esperando el momento en que el maestro se diera la vuelta, le manchó la ropa con tinta. Esto no fue solo una travesura de adolescente, fue un acto de desafío abierto. Todos se quedaron inmóviles. Algunos se reían a escondidas, pero el profesor se quitó en silencio la sotana manchada y abandonó el aula. Las consecuencias no se hicieron esperar. Ese mismo día, el nombre de Liodia Weisbein apareció en el acta de expulsión. No volvió a aparecer en la escuela. Sus padres, que no esperaban tal giro de los acontecimientos, estaban conmocionados. El respeto en la comunidad judía local, que tanto habían anhelado, se tambaleó en un instante. Caminaban por la habitación con ansiedad, discutiendo qué hacer con su hijo, que ahora se encontraba al margen de un futuro decente, mientras Liodia, parado junto a la ventana, no sentía ni una pizca de arrepentimiento. Se aburría entre esas paredes grises con sus conferencias aburridas e interminables sermones. El mundo fuera de la valla de la escuela le parecía mucho más atractivo. Al liberarse de la rigidez y los horarios, pareció enderezar los hombros. No le atraía el pasado, solo el futuro, la ruidosa y libre Odessa, donde los músicos callejeros, al son de la guitarra, reunían a una multitud de curiosos, y los teatros ambulantes y los mercados vivían su propia vida llena de energía. Y fue allí a donde se dirigió, sin perder tiempo. Y aunque no era un virtuoso de la guitarra, sus dedos encontraban los acordes con seguridad, y su voz, aunque aún no entrenada, ya sabía cómo llegar al alma del oyente. Se unió a una orquesta itinerante como si hubiera regresado a casa. La ciudad lo recibió con los brazos abiertos. En esta compañía musical informal, entre artistas callejeros curtidos por la vida pero alegres, se sintió en su lugar. Todo lo que sucedía le parecía una aventura. No pensaba en el mañana. Para Liodia, cada noche era una función. Cada mañana, la esperanza de un nuevo chiste, un nuevo motivo, una nueva oportunidad de subir al escenario. Y el escenario estaba en todas partes, en la esquina de la cafetería, en un callejón del bazar, junto a las puertas de un tugurio barato. Cuantos más espectadores casuales había, más brillante cantaba y sonreía. Y cuantos más aplausos escuchaba a cambio, más se alejaba la aburrida y estricta escuela.
El rabino, con las manchas de tinta en la sotana y los ojos sorprendidos de sus padres, ya no era un estudiante, se había convertido en un artista, y él mismo comenzó a escribir el guión de su destino. Mientras otros muchachos de su edad se preparaban para los exámenes, estudiaban contabilidad y gestión de oficina, Liodia caminaba por las calles de Odessa con ligereza, como si toda su vida pasada hubiera quedado atrás. No se sentía como un exiliado. Al contrario, por primera vez en su vida, no necesitaba justificarse, demostrar algo a los adultos o escuchar sermones. La ruidosa y cálida ciudad, con el bullicio del mercado, el sonido de las olas y los callejones que nunca duermen, le abrieron las puertas a una libertad real, aunque un poco peligrosa. La guitarra que una vez tomó prestada casualmente de un músico conocido, ahora se había convertido en su pase a este nuevo mundo. No sabía ni notas ni reglas, pero adivinaba la melodía de forma intuitiva, de memoria, de oído. Los acordes no siempre eran limpios y sus dedos se enredaban, pero tenía esa chispa viva que hace que los transeúntes reduzcan la marcha y se detengan. No solo emitía sonidos, captaba el estado de ánimo de la calle y tocaba al unísono con su aliento. Alguien ponía una moneda en el sombrero, alguien simplemente asentía al ritmo, pero incluso eso era suficiente para sentir que era necesario. Existía no por las calificaciones y los informes, sino por esos pequeños momentos, una mirada, una sonrisa, el tintineo de una moneda, de una funda. Pronto se unió a una compañía callejera de artistas igual de libres. Era una verdadera orquesta itinerante con trajes polvorientos, partituras desgastadas e historias interminables. Cada uno en este círculo era un poco actor, un poco filósofo y un poco mentiroso. Vivían de conciertos al aire libre, pasaban la noche en habitaciones baratas, a veces directamente bajo los puentes, comían lo que lograban conseguir después de la actuación y soñaban con que algún día actuarían en un gran escenario. Para Liodia, todo esto era como un carnaval donde podía ser quien quisiera. Podía imitar a un tenor italiano, cantar coplas con la ronquera de un cantante callejero o simplemente hacer el tonto, imitando a un director de orquesta borracho. A veces la libertad parecía un verdadero regalo. Nadie le preguntaba dónde había estado, nadie lo llamaba al director, no comparaban su comportamiento con el plan de estudios. Él mismo decidía cuándo levantarse, a dónde ir, qué cantar. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más claro se hacía. Detrás de la ligereza se esconde el cansancio, detrás del tintineo de las monedas, el miedo a que mañana no haya, y detrás de las bromas alegres de los amigos, el hambre, el cansancio, la soledad. La libertad que tanto anhelaba no solo resultó ser sin hogar, sino también despiadada, y sin embargo, Liodia no se arrepentía. Cada mañana se despertaba con la sensación de que el día podía traer algo nuevo. Quizás hoy cantaría en la esquina donde pasaría un empresario, lo notaría y lo invitaría a un verdadero teatro ambulante. O se encontraría con ese espectador que creería en él y lo llevaría al escenario bajo los focos. No sabía que muy pronto el destino realmente le daría esa oportunidad, una oportunidad casi de cuento de hadas y al mismo tiempo severa, por la que tendría que pagar no con dinero, sino con decisiones que lo cambiarían todo. En el verano de 1910, en Odessa, en la intersección de calles ruidosas y mercados concurridos, apareció el teatro ambulante del luchador Iván Borodanov, un hombre fornido pero carismático, con hombros de oso y una voz que se podía escuchar a una manzana de distancia. Su teatro atraía a las multitudes como un imán.
Los atletas doblaban herraduras, los acróbatas se elevaban en el aire y los malabaristas manejaban hábilmente antorchas y cuchillos. Todo esto se parecía a un fuego artificial, brillante, un poco salvaje y absolutamente fascinante. Liodia se encontró entre los espectadores por casualidad. Pasaba por allí cuando, de repente, su mirada se fijó en un funambulista que caminaba por la cuerda floja con tanta facilidad como si volara. En ese momento, algo se agitó dentro de él. La música, las canciones callejeras, todo eso era divertido, pero ahora vio algo más. Magia, un escenario, un público real. Se quedó agarrado a la valla de tablas, sin apartar la vista de la actuación, y cuanto más miraba, más quería no solo estar en la multitud, sino subir a la arena, convertirse en parte de esa fuerza burbujeante e indomable, mezclarse con esos artistas, entre los que cada uno era a la vez un héroe y un paria. Comenzó a aparecer allí todos los días, primero simplemente como espectador, luego comenzó a traer agua, a barrer después de las actuaciones, a ayudar con el atrezzo. Observaba atentamente cómo se preparaban los artistas, cómo entrenaban, cómo discutían entre ellos. No lo dejaban entrar, pero él seguía regresando. Era demasiado insistente para que no lo notaran. Y un día, durante la preparación de un número con malabaristas, uno de los jóvenes acróbatas se dislocó un brazo. En pánico, Borodanov exigió que lo reemplazaran y Liodia, sin creer en su suerte, dio un paso al frente. No sabía hacer prácticamente nada, pero lo hizo como lo había visto. Lanzó una masa, la atrapó, la volvió a lanzar. No fue perfecto, pero con los ojos brillantes y sin una sombra de miedo. Borodanov entrecerró los ojos. No era sentimental, pero sabía reconocer el talento, incluso si era crudo y salvaje, de inmediato. No dijo una palabra, solo asintió. «Te quedarás». Y así, Liodia, que ayer mismo estaba sentado con una guitarra en la cafetería, se convirtió en miembro del teatro ambulante, aunque no en los carteles principales, aunque sin aplausos por ahora, pero estaba al otro lado del escenario, entre aquellos a quienes él mismo consideraba semidioses. Cada día practicaba los trucos, aprendía la agilidad, aprendía a soportar las caídas y los moretones, capta cada comentario, memorizaba cada movimiento, aprendía todo lo que podía de los artistas mayores. Y por las tardes, cuando la actuación terminaba y el teatro se quedaba en silencio bajo el cielo nocturno, se acostaba en su lecho de paja y se imaginaba cómo algún día su nombre sería gritado desde la sala, cómo el público aplaudiría de pie no a un muchacho de la calle, sino a un verdadero artista. Este era su primer gran sueño, y parecía que ahora estaba a su alcance. El itinerario de gira del teatro ambulante arrastró a Liodia a un torbellino de calles provinciales y carteles de pueblos remotos. El circo viajaba de ciudad en ciudad. Las actuaciones se sucedían una tras otra. Los días se mezclaban en una continua sucesión de luces, sudor, gritos de espectadores y un escenario pesado. Cuando llegaron a Tulchin, una pequeña ciudad con un ambiente cálido y rostros amables, aunque cansados, Liodia ya sentía que sus fuerzas se estaban agotando. Parecía ser un resfriado común, fiebre, escalofríos, debilidad. Todavía intentaba entrenar y salir a los ensayos, pero sus piernas flaqueaban y la cabeza le daba vueltas incluso con un paseo corto. Al tercer día ya no se levantaba. La fiebre lo quemaba por dentro, los labios se le secaban y la respiración se volvía ronca. Los artistas sacudían la cabeza. Algunos susurraban que el muchacho no llegaría a la mañana siguiente.
Otros aconsejaban dejarlo en el lazareto, pero no había tales en Tulchin. La ciudad era pequeña y Borodanov no tenía tiempo. Tenía que seguir con el itinerario. Entonces el luchador, sin perder tiempo en sentimentalismos, hizo lo que consideró correcto. Encontró a un violinista local, un anciano de apellido Kolba, le dio algo de dinero y le ordenó que cuidara del joven. Liodia ni siquiera se dio cuenta de cómo lo acostaron en una cama en una casa extraña. Su conciencia iba y venía en forma de visiones fragmentadas. Kolba era un hombre de pocas palabras, viudo, que tocaba los sábados en un restaurante y daba clases de música en la escuela. Vivía en silencio con su única hija, Ana, una chica delgada y tímida de 17 años, con dedos finos y ojos atentos. Aceptaron al enfermo Liodia como si fuera de su familia. Ana casi no se apartaba de su cama. Le daba de beber, le secaba el sudor, le leía algo en voz baja, a veces cantaba, como si quisiera ahuyentar la enfermedad con su voz. El tratamiento fue largo y difícil. La temperatura bajaba y volvía a subir. La respiración era ronca y cada nuevo día parecía una hazaña. Pero la casa de Kolba resultó ser un refugio tranquilo en el que incluso la enfermedad se sentía diferente. Aquí nadie le exigía actuaciones, no lo hacía ir a los ensayos, no lo condenaba por su debilidad. Aquí simplemente se acostó y sobrevivió. Y a su lado había una chica que creía que lo lograría. ¿Por qué Kolba llevó a casa a un chico desconocido a quien ni siquiera se le podía llamar pariente? Quizás fue por la música. Sintió en Liodia esa misma chispa, no solo de un cantante callejero, sino de un verdadero artista. O tal vez, en los ojos oscurecidos del viejo violinista, vivía el recuerdo de su propio hijo, a quien había perdido muchos años antes. O tal vez todo fue más simple. Simplemente, no podían dejar que un muchacho muriera en la calle. De todos modos, este fue el lugar donde el destino le dio a Liodia la oportunidad de ir más despacio, de ver el mundo sin un escenario, sin público, sin adrenalina. Y fue en este silencio, entre el olor a trementina, infusiones de hierbas y los sonidos de violín que flotaban por las tardes desde la terraza, donde por primera vez comenzó a preguntarse quién era en realidad. No un artista de circo, no un fugitivo, sino simplemente un muchacho al que, tal vez, le habían dado una segunda vida. Cuando la fiebre finalmente cedió y Liodia comenzó a distinguir las voces y los objetos nuevamente, el primer rostro que vio fue el de Ana. La luz se deslizó sobre su cabello, recogido en una trenza apretada, y de repente tuvo una sensación extraña. No solo estaba vivo, alguien lo necesitaba. Sus ojos no se escondían, no se avergonzaban. Había algo abierto, casi tembloroso en ellos. Ella sonrió y él, todavía débil, de repente sintió una oleada de calor, no por la temperatura, sino por su mirada. En la casa de Kolba, todo transcurría con calma. Anna preparaba hierbas, le lavaba la camisa, le leía algo en voz baja y, por las tardes, tocaba duetos con su padre en el violín y el piano. Liodia veía todo esto desde un lado, como desde un palco de teatro, y sentía cómo la cálida rutina de esta familia se entrelazaba lentamente con su propia vida. No estaba acostumbrado a esto. Para él, antes todo era un salto. La ciudad, la estación de tren, el teatro ambulante, la calle, y aquí, tranquilidad, cuidado y una chica que cada vez más capturaba su mirada. Se dio cuenta de cómo Anna se demoraba junto a su puerta, cómo le servía el té con especial cuidado, cómo elegía las palabras, incluso cuando hablaba de trivialidades. Y todo esto estaba lleno de una silenciosa expectación. Ella no era solo una salvadora agradecida,
estaba enamorada. Sus sentimientos crecían cada día que lo veía al límite y luego en el camino hacia la recuperación. Para ella, él era más que un simple paciente accidental. Era un misterio, un héroe, un enigma. Una noche, cuando el padre de Anna comenzó a hablar sobre el futuro, sobre el hecho de que el muchacho no podía vivir indefinidamente bajo su techo sin más, Liodia sintió que se acercaba a una encrucijada y él, sin saber qué decir, soltó lo primero que se le vino a la cabeza. Tengo 20. En ese momento solo tenía 16 años, pero la palabra pronunciada lo cambió todo. Para Ana, esto significaba una cosa. Era un hombre adulto, listo para la responsabilidad, para una familia, para tomar una decisión. Pronto en la casa comenzaron a hablar de boda. Primero con insinuaciones, luego en serio. El padre de Ana dijo que le daría una buena dote. Los vecinos miraban con curiosidad. Decían, «Mira qué bien se ha arreglado la chica». Ana no necesitaba a nadie más que a Liodia. Su corazón ya había elegido hacía mucho tiempo y su mente se apresuraba tras él, soñando con un futuro en el que estarían juntos, donde él actuaría y ella lo esperaría después de los conciertos. No era una simple fascinación, era su fe en el destino. Pero para Liodia, todo era diferente. No se sentía como un héroe, sino como un prisionero de la bondad. Entendía que les debía la vida a estas personas, pero en su corazón no había ni amor ni disposición. No la veía como una compañera, sino como una salvadora, y cada paso hacia el altar resonaba en él como un eco de ansiedad. No quería ofender a Anna, no quería arruinar sus esperanzas, pero seguir fingiendo se estaba volviendo insoportable. Sus sueños todavía estaban en algún lugar lejano, en otras ciudades, en salas ruidosas, bajo las luces del escenario, y no en la acogedora habitación de Tulchin con cortinas atadas. Miró a Anna, a su rostro radiante, lleno de expectación, y entendió que ella ya había elegido, pero él aún no. En la casa de Kolba, el ajetreo de la boda se encendía como una hoguera de primavera. No era brillante, pero era constante. Anna parecía haber florecido. Llevaba una nueva cinta en el pelo, hablaba un poco más fuerte y sonreía más a menudo. Los vecinos se pasaban a tomar té, traían consejos, en las ventanas discutían cuál sería la dote. El viejo Kolba prometió dar por su hija todo lo que había logrado ahorrar durante años de enseñanza y tocando en bodas: vajilla, ropa de cama, dinero, una pequeña parcela fuera de la ciudad. Para su círculo, era una posición envidiable, y cuando hablaba de la boda, en su voz no sonaba alegría sino confianza. Todo está decidido. Liodia se sentía atrapado en una trampa que él mismo había provocado. Su gratitud, su indiferencia y una mentira sobre su edad se habían convertido en un guión que ahora dictaba la familia, la calle y la propia Ana. No sabía cómo decir que no sin romperlo todo. Sabía que si se lo confesaba, todo se derrumbaría, pero se quedó en silencio. Mientras dudaba, la perfidia del destino añadió un poco de picante a sus dudas. Una vecina, una mujer corpulenta y directa, con el rostro de una comerciante de mercado, de repente declaró que su hija Dobochka era una pareja mucho mejor para Liodia. Ella era un poco más alta que Ana, 5 años mayor y 3 veces más decidida. La madre le propuso en voz alta delante de todos: ¿para qué quieres a esa Anushka? Mira a Dobochka, una ama de casa que te alimentará. No es una chica, es oro. A la propia Dobochka, tales conversaciones, al parecer, solo la halagaban. Cuando se encontraba con Liodia, comenzaba a hablar más fuerte. Se arreglaba el corsé y fingía que ella también tenía aspiraciones. Se sentía incómodo.
Sentía que su vida se estaba apretando por todos lados. Promesas, miradas, susurros en las esquinas y cada vez quedaba menos aire. Una noche, se quedó mucho tiempo en la cama y se dio cuenta. Si no me voy ahora, me quedaré para siempre. No por amor, no por elección, sino porque tenía miedo de decir la verdad, porque se sentía en deuda, porque no quería ser ingrato. A la mañana siguiente, les dijo a los Kolba que iría a Odessa para contarles a sus padres sobre la boda y recoger sus cosas. Lo dijo con tal sinceridad que nadie dudó. Kolba le dio dinero, 1 rublo con 70 kopecks. Anna le preparó comida para el viaje, un pastel, pan, manzanas secas. Lo abrazaron, le desearon suerte, y nadie se dio cuenta de que no estaban despidiendo a un futuro yerno, sino a un fugitivo. En la estación de tren, no miró hacia atrás. Su corazón latía, pero no por miedo, sino por alivio. Se iba a la familiar y querida Odessa, a donde nadie lo esperaba, nadie le preguntaba, nadie le exigía. Sostenía la bolsa de comida en su regazo y miraba por la ventana. Y cuanto más se alejaba el tren, menos culpa sentía. Todo lo que había en Tulchin quedó atrás, como un viejo decorado. Por delante, música, un escenario, la oportunidad de convertirse en alguien. Y en cuanto a la chica con el corazón roto y el sueño deshonrado, simplemente no pensaba en ello por ahora. Al principio ella no lo creía, luego esperaba y después simplemente le escribía por semanas, meses, 1 año. Las cartas iban a Odessa, una tras otra, a nombre de Leiser Weisbein. Ana escribía la dirección que él le había dictado antes de irse. Se aseguraba de que la tinta no se corriera. Ponía entre líneas calor, amor y una paciencia que cada día era más difícil de mantener. Escribía que lo esperaba, que su padre ya estaba listo para dar la dote, que todavía tenía esperanzas. Le contaba cómo iban los estudios de sus hermanas menores, cómo florecían las lilas en el patio, cómo los vecinos preguntaban cuándo sería por fin la boda. Cada una de sus cartas era un grito sin voz, un intento de llegar a alguien que una vez prometió y simplemente desapareció. Y él las recibía una tras otra. Al principio las abría, las miraba rápidamente, las guardaba en un cajón, luego simplemente las dejaba a un lado sin siquiera abrirlas. Con el tiempo, dejó de notarlas por completo. En esos días, volvía a cantar, volvía a buscar su lugar, volvía a acelerar la vida como una locomotora, rápido, ruidoso, con luces. No quería volver mentalmente a esa pequeña ciudad donde había quedado el destino de otra persona, enredado en su mentira. Allí estaba Anna, un símbolo de deuda, vergüenza, culpa. Aquí, el escenario, el público, una nueva vida. Fingía no recordarlo, y todo lo que le recordaba a Tulchin se disolvía en el ruido de los patios de Odessa. Y Anna seguía escribiendo. A veces las lágrimas caían sobre el papel, borrando las letras. A veces revisaba las viejas cartas, pensando que tal vez no había escrito bien, no había dicho bien. Pero continuaba. Su fe era tan obstinada como la propia juventud, y nadie en ese momento, ni ella ni él, sabía que el destino, cansado de esperar, ya estaba preparando un encuentro extraño y silenciosamente duro después de muchos años. ¿Se encontrarían siendo las mismas personas o ya serían otras que una vez casi se convirtieron en familia y no lo lograron? Para 1923, el nombre de Leonid Utiosov ya era conocido en todo el país. Su voz sonaba en los escenarios, en los teatros, en las salas de baile. Sus carteles colgaban en Moscú, Leningrado, Yarkov. Se había convertido en lo que una vez soñó ser junto a la valla de tablas del teatro ambulante de Borodanov.
con un traje impecable, con un paso seguro y una sonrisa ligeramente burlona, entraba en cualquier habitación como una persona a la que estaban acostumbrados a seguir. Se encontró en Kiev de paso, giras, reuniones, actuaciones, y una noche entró en un café en Khreshchatyk, simplemente para comer algo en silencio. El café estaba medio vacío. El guardarropa lo reconoció al instante. Los camareros se apresuraron. Eligió una mesa junto a la ventana, pidió la cena, y de repente notó que en la mesa de al lado estaba sentada una mujer. No una chica, no una señorita, sino una mujer, con la postura de una artista, con el pelo castaño peinado en una onda voluminosa, con un atuendo que no tenía ni una pizca de provincialismo. No llamaba la atención, pero por eso mismo la cautivaba, y su mirada era tranquila, segura, observadora. La invitó a su mesa. Ella no se avergonzó, no se hizo la tímida, simplemente se acercó y se sentó. A su pregunta estándar de si podía invitarla, respondió inesperadamente: solo por la cantidad de 1,70 kopecks. Ni un kopek más. Él sonrió, pensando que era un juego, coqueteo, tal vez un capricho extraño. Intentó aclarar por qué esa cantidad en particular. Ella se encogió de hombros como diciendo: simplemente me apetecía. Él aceptó sin hacer más preguntas. Pidió té, un pastel, una copa de vino por la misma cantidad exacta. Toda la noche transcurrió fácilmente. Ella escuchaba, bromeaba en respuesta, hacía preguntas. No estaba enamorada, no sentía admiración, sino como si lo hubiera conocido bien antes y ahora estuviera comprobando si seguía siendo el mismo. Utiosov se sentía relajado. Tales encuentros no eran raros para él. Estaba casado, tenía una hija que estaba creciendo, pero los romances fugaces se habían convertido en parte de su naturaleza hacía mucho tiempo. Esa noche, todo fue como de costumbre hasta que ella se levantó de la mesa, lo miró a los ojos y dijo: «Gracias por la cena. Puedes considerar que has devuelto la deuda a mi familia. Soy Anna Kolba». Por un momento todo a su alrededor se detuvo. No entendió de inmediato lo que había escuchado. El nombre sonó en voz baja, sin reproche, sin patetismo, pero detrás de él había más que detrás de cualquier palabra. La miró, y en su cabeza surgieron rápidamente imágenes. La casa en Tulchin, una taza de infusión en la mesita de noche, sus ojos llorosos, las cartas sin respuesta, la estación de tren y su propia partida sin mirar atrás. Ella sonrió un poco tristemente, asintió y se fue sin mirar atrás. Y en ese momento, Utiosov de repente entendió: aquí está el regreso. No un escándalo, no un drama, no una maldición, sino un gesto tranquilo y calculado de una mujer que una vez esperó, amó y perdonó, y ahora simplemente se fue. El karma no gritó. Se sentó a su mesa, se lo recordó y desapareció. Se quedó sentado en la silla del café, sin moverse, como si estuviera clavado a la mesa. El nombre, pronunciado con esa asombrosa ligereza, Anna Kolba, pareció abrir una puerta al pasado que él había intentado no recordar durante tantos años. Todo lo que parecía olvidado, reprimido, borrado por los conciertos, los admiradores, las giras, de repente se apoderó de él con una nueva fuerza. Pero ahora no era un pasado bajo su control. Era una sentencia, tranquila, precisa, sin palabras de más. Ella no gritó, no lo acusó, no exigió. Simplemente dijo: «Soy Anna Kolba», y se fue. Y en ese silencio había mucho más que en cualquier reproche. De repente se sintió pequeño, perdido, un extraño en esa sala lujosa, llena de luz y música. Todo lo que lo hacía Utiosov se disolvió en su última frase. Su rostro, tranquilo, fuerte, adulto,
Permaneció ante sus ojos más tiempo que el de cualquiera de los que lo amaban o adoraban sinceramente. Más tarde se enteró de que su vida había sido buena. Se casó, cantó en los restaurantes de Kiev, interpretando romances gitanos, y cantaba con alma, con dolor, con una profundidad especial que los oyentes sentían pero no podían explicar. Se decía que era una celebridad local, no ruidosa, no capitalina, pero verdaderamente querida. Tenía admiradores, su propio escenario, su propio círculo. No necesitaba piedad, no buscaba venganza. Simplemente vivía una vida plena y hermosa. Y él podía ser quien quisiera, una estrella, el favorito del público, la voz de una época. Pero ante ella, para siempre, seguía siendo ese joven que había empacado sus cosas, tomado el dinero y se había ido sin decir una palabra. Y fue precisamente por eso que su aparición silenciosa y su desaparición igualmente silenciosa se convirtieron para él en el golpe más doloroso, porque no fue un escándalo, ni un drama, ni una casualidad. Fue un recordatorio de una deuda que regresó no en monedas, sino en vergüenza, no en un reproche, sino en una ofensa perdonada, pero no olvidada. A partir de esa noche, ya no pudo pensar en esa historia sin sentir una pesadez interior. La recordaba no como un episodio de juventud, sino como algo que no se podía borrar, como una huella que permanece incluso después del estruendo de los aplausos. En el intermedio, tras bambalinas, en las habitaciones de hotel y en el silencio del tren, Ana regresaba, no con palabras ni con cartas, sino con esa única mirada que no pudo olvidar. Pasaron los años. El público lo seguía recibiendo con ovaciones. Los escenarios se volvían más amplios, las salas más ruidosas, y el apellido Utiosov sonaba como una marca de calidad, como un símbolo de talento, carisma y sinceridad. Sabía cómo hacer reír, llorar, cantar al unísono. Lo respetaban, lo admiraban. Era el favorito de miles. Pero había noches cuando después de la función se quitaba la chaqueta y se quedaba solo. Miraba por la ventana del hotel o se sentaba en el silencio del camerino. Y entonces todo a su alrededor se oscurecía, porque ella regresaba no como una amenaza, no como un fantasma, sino como una voz interior a la que era imposible acostumbrarse. El recuerdo de Anna se convirtió para él en algo más que un simple error de juventud. Era una historia que no podía contarle a nadie por completo, porque no sabía exactamente cómo sonaba, como arrepentimiento, como amargura, como confesión. Nunca le pidió perdón, nunca le escribió de vuelta. Pero cada vez que en su vida había giros, victorias, pérdidas, reconocimientos, recordaba esa mirada, esa sonrisa y el tranquilo. Soy Ana Kolba. A veces en las entrevistas le preguntaban sobre su primer sentimiento verdadero, sobre su primer amor. Él eludía la respuesta, bromeaba, contaba un chiste, cambiaba de tema, pero por dentro todo seguía igual. Sabía que lo más real resultó ser lo que no se tomó en serio, lo más significativo de lo que huyó. Y aunque más tarde hubo mujeres, hubo relaciones, hubo una familia, ningún recuerdo le quemaba tanto como este, porque en esa historia estaba su debilidad que no pudo superar y la fe de otra persona que no justificó. Vivió una vida larga y brillante. Su nombre quedó en la historia, pero en ese gran historial había una línea que nadie veía, pero que dolía más que nada. No se cerró, no se debilitó, no desapareció con los años, porque no fue solo un incidente de juventud. Fue el punto en el que, por primera vez en su vida, no fue un artista, ni un héroe, ni un favorito, sino simplemente una persona que actuó como un cobarde
y lo entendió demasiado tarde. Él sabía que algún día, si todo dentro de él se descompusiera en palabras honestas, esta historia sería la primera. Ni la fama, ni el escenario, ni las canciones, sino esa mujer en el café de Kiev que le devolvió la deuda, no con dinero, sino con vergüenza, en silencio, bellamente, para siempre,